Mateo, el Evangelio de Mateo. Seguimos entonces en el capítulo 22, versículo 41 al 46. Y si antes de leer nuestros versículos deberíamos examinarnos y evaluarnos, la pregunta más importante que podríamos hacernos hoy es: ¿quién es Cristo? Y a base de esta respuesta es que vamos a llegar a este mensaje. Mateo 22, versículo 41 al 46. Estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De David?, le contestaron ellos. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos tu asistencia, tu bendición, que puedas estar hablando en nuestros corazones con tu verdad, que tu Espíritu Santo hoy pueda confrontarnos, exhortarnos, enseñarnos y así poder vivir y caminar en tu perfecta voluntad como verdaderos cristianos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Luego de todos los ataques que Jesús había sufrido, ataques en cuanto a las pruebas que los estudiosos, los religiosos quisieron tenderle y hacerle caer para atraparlo, estos que buscaban una respuesta errónea de él, una respuesta equivocada de él en cuanto a las preguntas difíciles que ellos le hacían y que claramente no pudieron concretar su objetivo, porque una y otra vez leíamos después de cada una de las preguntas de estos hombres que quedaban asombrados por su respuesta, que quedaban atónitos, sin ninguna palabra más que decir o que hacer. Entonces simplemente se marchaban porque sabían que habían perdido la discusión y que habían perdido la oportunidad de hacer caer y probar que estaba equivocado este hombre. Ahora, por el contrario, es Jesús quien retoma la charla, es Jesús ahora el que los busca a ellos y es Jesús ahora el que hace las preguntas a este grupo de personas. Habían pasado los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas tratando de hacerlo caer, pero todos se marcharon sin palabra alguna. Ahora Jesús arremete contra el grupo de los fariseos. Estos se ve que todavía estaban allí reunidos. Tal vez hicieron un círculo, se pusieron hombro con hombro y estaban tratando de tramar algo nuevo para hacerle caer, para tentarlo, para ponerle a prueba, debido a que ninguna de las otras veces habían concluido o habían tenido éxito. Seguramente allí reunidos seguían tramando cómo atraparlo. Tal vez decían ellos: no podemos contra su intelecto, no podemos contra su conocimiento de las Escrituras. ¿Qué más podemos hacer para atraparlo y así poder acabar con él y con todo su ministerio? Y siempre
y en todo momento el deseo de ellos era completamente perverso hacia Jesús. Su deseo era matarlo, eliminarlo, aniquilarlo. Esa era la motivación y el deseo de su corazón por el cual hacían todo lo que hacían. Pero eso eran ellos. Esa era la motivación de ellos. Pero distinto fue la motivación de Jesús. Cuando vemos con el paralelo del Evangelio de Marcos, la charla anterior, Jesús le termina diciendo, Marcos 12:34, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces Jesús, con sus respuestas elocuentes, maravillosas, completamente intelectuales, como nadie había respondido nunca antes, trataba de hacerlos entrar en razón, trataba de romper su duro corazón para que ellos puedan responder con un corazón blando, liviano, uno de carne, que pueda ver quién estaba frente a ellos. Jesús trataba con amor cuando ellos intentaban con el odio. Y él decía, este entonces es el mandamiento más grande, que ellos puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres. Jesús entonces no vuelve a estos fariseos con la intención de ganar y rematar un debate. Jesús no va tras ellos con la actitud de decir a la multitud, miren cómo los humillo, miren cómo más puedo vencerlos y ponerlos por poco ante toda la sociedad. Jesús había respondido muy bien anteriormente, no estaba buscando ganar ahora un nuevo debate y liquidarlos completamente de una vez por todas, sino que ellos puedan entrar en razón con el mensaje de la verdad. Nunca siquiera pasó por su mente este deseo. Jamás él quisiera lastimar a las personas, a pesar de que Jesús podía ver y conocer la maldad y la intención, su mala intención que había en su corazón y en su mente. No fue con ese mismo deseo que él fue a hablar con ellos, sino todo lo contrario. No están tan lejos de la verdad, entonces quiero que la conozcan realmente, quiero que les dé libertad, quiero que les muestre quién es el camino, la verdad y la vida. Yo, escúchenme. Mateo 23:37, aquí vemos el deseo de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Con amor Jesús quería traerlos, con amor Jesús quería hacerles entender que Él era aquel que los quería cuidar, que los quería amar, que los quería proteger, que les quería dar libertad, amor, paz, y ellos mismos por la dureza de su corazón se desviaban una y otra vez. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Allí está el deseo de Jesús, paciente con estos que una y otra vez lo habían atacado, con el deseo de eliminarnos, porque Él sí quería salvarlos, Él sí quería su bien, Él sí quería darles amor para que estos puedan reconocer
quién era él y qué intentaba hacer en este mundo. Y allí entonces llega esa pregunta, la pregunta más importante que todo ser humano sobre la faz de la tierra debería hacerse alguna vez en su vida, y claramente responder con claridad y con verdad. Entonces, hablando con este grupo de fariseos, ahora Jesús nos deja ver entonces que puede presentar cualquier parte de la palabra, porque los saduceos, recuerdan, solamente reconocían al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como inspirados de Dios. Por eso Jesús le contesta con esos libros, pero a estos les habla con los salmos. Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es lo que Jesús rescata para hablar con ellos. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es aquel, el Hijo de David? Y ellos entendían perfectamente la palabra, ellos entendían perfectamente el Antiguo Testamento, ellos eran grandes estudiosos y eruditos, y esta respuesta la tenían internalizada al punto que casi respondieron instantáneamente a una sola voz, sin dudarlo por ningún momento. Ellos sabían esta respuesta. No tuvieron que pedirle un momento para evaluar cómo responder, como lo hicieron casos anteriores. Bueno, ustedes quieren esta respuesta, díganme cómo bautizaba Juan el Bautista. Entonces ahí ellos dijeron, si era enviado del Señor, si no era enviado del Señor, no sabemos. Y ellos habían puesto de acuerdo. Estas preguntas que Jesús estaba haciendo vienen instantáneamente a ellos. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? Y para que lo entiendan, lo que está diciendo Jesús es de qué linaje es el que tiene que venir el Mesías. ¿Cuál debe ser su antecedente? ¿Cuál es el árbol genealógico por el cual llegará la promesa que Dios les ha dado? Y aquí está, 2 Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y ellos entonces contestan correctamente. Ellos dan una respuesta bíblica a Jesús, pero no una respuesta completa. El Mesías, dicen ellos, debe ser hijo de David. Él debe venir del linaje de David para cumplir con el pacto que Dios había hecho con David, para cumplir la promesa que leímos recién que Dios había hecho con David. Tu trono, tu reino será eternamente, será para siempre, era la promesa de Dios a David. Entonces, ¿de dónde tenía que venir el Mesías? De David. ¿Qué responden ellos? De David. Tiene que ser el hijo de David. Entonces, aquel que se debía presentar como su Mesías, como el Cristo, debía ser enviado por Dios bajo la descendencia de David, porque solo a través de ella una persona podía llegar a reclamar el reino. Y fíjense cómo comienza el libro de Mateo. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es las primeras palabras en este evangelio. Mateo 2:1-2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. ¿Se dan cuenta? Todos estaban reconociendo
todo nos estaba indicando que Jesús estaba cumpliendo y demostrando ser este descendiente del gran rey David, al cual se le hizo la promesa que desde sus descendientes llegaría el Mesías para reinar eternamente. Y seguimos todas las evidencias y todas las pistas que nos va dejando Mateo 9:27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 12:23. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Mateo 20:30. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 21:9. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás, en la gran entrada triunfal, gritaban: Hosana al hijo de David. ¿Se dan cuenta? Pueden subir el aire, me están matando. Allá está. Entonces, todo el libro de Mateo nos deja ver esta idea que ellos responden sin ningún problema. Ellos entendían muy bien esta respuesta y Mateo también por eso la deja ver una y otra vez en Jesús. Intencionalmente Mateo al escribir al pueblo judío está resaltando este detalle. Jesús es aquel hijo de David. Jesús es ese que debía venir. Entonces, cuando leemos todo este libro, llegamos a esta conclusión. Él es el hijo de David. Tiene que ser el hijo de David. ¿Y quién entonces? Jesús. Pero ahora debemos profundizar un poquito más y ver un detalle que presenta Jesús ante esta pregunta. ¿Está bien? La respuesta es la correcta, lo hemos visto, lo hemos analizado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en este libro de Mateo, podemos ver que siempre nos nombra y nos resalta el detalle que Jesús es el hijo de David, pero ahora Jesús pide una respuesta en particular, un detalle en particular. Entonces, si Jesús es el hijo de David, ¿por qué David lo trata de su Señor? ¿Y qué estaba diciendo Jesús en otras palabras? Se entendía por el pueblo de Israel que aquel que llegaba a ser el rey era la persona con más autoridad, era la persona de más alto rango y solo estaba por él Dios. No había ningún ser humano con más autoridad que el rey, salvo Dios. Entonces, que un rey diga que era su Señor significaba una sola cosa: es Dios. Un rey solo daba lugar de mayor autoridad solamente a Dios. Entonces, cuando David dice Señor, el Señor, a aquel que ellos decían que era su hijo, su descendencia, estaba diciendo que este hombre que debía venir no solo era un hombre, no solo era su descendencia humana, sino que era Dios mismo. Y allí entonces los fariseos, escuchando lo que Jesús decía, habrán abierto bien grande sus ojos, preguntándose para sí: claro, tiene sentido. ¿Cómo nuevamente no es que vimos este detalle en las Escrituras? Él nos ha mostrado cómo vencer a los saduceos, haciendo ver dónde está la resurrección de los muertos,
Y ahora este detalle, cómo lo hemos pasado por alto. Y allí nuevamente ellos se quedan sin respuesta. No habían entendido que ese Mesías, ese Cristo, el rey del linaje de David, no iba a ser cualquier persona y no iba a ser solo una persona, sino que iba a ser alguien con naturaleza divina. Tenía que ser Dios mismo. Aparte de cumplir la promesa humana de nacer bajo la genealogía del rey David, que lo hacía apto para ser rey, iba a ser alguien superior a David, y eso solamente podía hacerlo el Señor. Y no termina allí. Los detalles siguen profundizando en el versículo y dice: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? O sea que no solo vemos que David está diciendo esto, sino que David no lo estaba simplemente asentando como un conocimiento intelectual. No era simplemente un razonamiento humano de David, sino que lo que David estaba registrando en los salmos era aquello que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esta se volvía una inspiración y una revelación divina. No eran palabras de David, eran las palabras de Dios que había sido transmitida por el Espíritu a David y que David las dejaba registradas. Entonces, estos hombres no pudieron, o tal vez no quisieron ya responder más nada, no quisieron seguir con esta conversación con Jesús y se fueron para no volver más a tratar de ganar una discusión con este hombre. Pero ahora, entonces, esta es la pregunta que nos llega y debemos respondernos cada uno de nosotros. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Hijo de David? Y según su respuesta, cada uno de ustedes, yo mismo, podremos evaluar nuestro conocimiento. Si tenemos un conocimiento correcto y bíblico, está bien, está perfecto, pero no es suficiente. Porque si usted reconoce que este no solo es un hombre, no solo es alguien que sigue la descendencia de otro hombre, sino que es Dios mismo encarnado, debe vivir como Él vivió y obedecerlo como su Señor. Y David lo entendía muy bien, por eso él decía: el Señor dijo a mi Señor, sometiéndose él como rey, como la máxima autoridad en la tierra, a alguien que era mucho más grande que él. Entonces, si usted responde en su mente, en su corazón, Jesucristo es un hombre o fue un hombre que caminó por esta tierra, pero al mismo tiempo fue Dios, debe someterse a lo que Él manda y a lo que Él pide. Entonces, su respuesta, su vida, su conducta está reflejando la imagen y semejanza de este Dios. Su vida lo lleva a crecer más y más en ella, en la santidad, ¿o no? Mateo 16, 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos la misma pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es el Hijo de David? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas.
no tenían la respuesta correcta. Y ustedes, le pregunta a sus discípulos, y ustedes, pregunta el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Es la misma pregunta. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Si has respondido correctamente es porque el Señor te ha revelado quién realmente es Jesús, y esta es la única manera de poder responder bien. Solo se puede conocer la verdad de una manera, respondiendo bien, y una vez que respondo bien, entonces, ¿qué dejará ver eso? Mis frutos. Mi respuesta no alcanza con que diga es el Hijo de David, sino que ahora mi respuesta debe mostrar a través de mi vida que yo creo que es el Hijo de David y que el Hijo de David es su Señor por cuanto es Dios. Y ahora, con toda sinceridad, pregunto, ¿realmente entonces se está viviendo de acuerdo a esta respuesta? ¿Realmente estamos creciendo en santidad? ¿Realmente podemos ver en nuestras vidas a Cristo? ¿Realmente podemos ver que hay más de Cristo en mí que hace un tiempo atrás? Y esto realmente debería ameritar una respuesta muy honesta, porque tal vez si usted me pregunta a mí como testigo, puedo decir si es cierto o no, porque conozco a muchos de ustedes, o cualquiera en este lugar, estos hermanos podrían dar fe tal vez de su afirmación o no. Tal vez en su familia podrían hacerle ver si realmente está creyendo lo que está creyendo o si usted mismo está tratando de engañarse. Alguien puede ver en su vida y en su conducta que realmente Jesucristo es el Señor. Y si no es así, deberíamos preocuparnos. Yo soy un buen cristiano, dicen muchos. La verdad, he crecido una barbaridad en este último tiempo. Entonces, ¿lees tu Biblia? Bueno, eso es algo que siempre me costó. La verdad que mucho no la entiendo. ¿Qué hiciste para cambiar eso? ¿Qué hiciste para crecer? ¿Qué hiciste para madurar? ¿Qué hiciste para seguir conociendo más y más a tu Señor? ¿Invertiste? Tal vez en una Biblia de estudio, en algún comentario. Te propusiste venir a todas las reuniones, tal vez de los domingos y de los miércoles, y no solo venir, sino prestar atención, porque no alcanza con venir y estar en su silla cabeceando de sueño, sino que hay que entender y comprender qué es lo que se está diciendo. Si no, nuevamente, yo puedo ser testigo. Yo estoy aquí, yo veo, yo los conozco, yo trato con ustedes. Sé quién me esquiva la mirada, sé quién anota y quién no, sé quién llega tarde y quién se va temprano. Y si no, muchos aquí podrían dar esa misma respuesta. Y créame, no estoy haciendo una evaluación moral ni condenándolo con todo esto que estoy diciendo, sino que su conducta puede responder o no el desinterés que tiene en cuanto a esto, y todos van a poder verlo. Si le interesa, lo verán.
si no lo interesa, lo verán. No podrá engañar a nadie. Tal vez usted se esté engañando, tal vez usted esté pensando que sí, pero allí están todos los testigos que podrán corroborar o no su vida. Allí está la familia, que son los primeros en hacernos ver si realmente lo estamos haciendo bien o no. Y aquellos que están casados lo pueden entender muy bien, créame. Entonces, otra pregunta, ¿ora a Dios? Y si bien estas son preguntas generales, pueden decir mucho acerca de cómo usted ha respondido de quién es Cristo. Y de nuevo, no alcanza solo con decir, sí oro, sí, el Cristo es el Hijo de David, porque se nota en su actitud, se nota en su comportamiento, se nota en sus palabras, se nota la luz de Cristo en nosotros. Tal vez, nuevamente, si hablara con alguien que comparta mucho tiempo con usted, realmente podrán decir si esto es cierto o no. Muchos, y conozco casos, cuando yo le he dicho, yo lo conozco de la iglesia, y asombrados dicen, ¿en serio? ¿Vos sos cristiano? Hubiera dicho cualquier cosa menos que vas a una iglesia. Y esto es completamente perverso. Y así yo podría continuar con muchos más ejemplos, pero la idea que quiero transmitir es clara. Si Cristo es el Señor, todo en usted debería gritar eso. Si Cristo es el Señor, entonces todo en usted se debería notar en todos aquellos que son testigos. Cómo se comporta, cómo habla, de qué habla, cómo da, cómo se viste, dónde frecuenta, qué mira, qué escucha, qué le interesa. Todo esto va a dejar ver si Cristo es un Señor o si Cristo simplemente es aquel que nació de un hombre al cual se le había dado una promesa. ¿Quién entonces gobierna realmente su vida? ¿Quién realmente es Cristo para usted? ¿Un hombre o Dios encarnado? Muchas veces nos hemos jactado de tener la verdad y denunciado a sectas que dicen que son cristianas, pero lejos están de enseñar la verdad, o tal vez ellos piensan que lo hacen, y cuando le preguntan acerca de Jesús, ellos no pueden reconocer a Jesús como Dios, y no solo lo dejan ver por sus palabras, sino por su conducta. Pero así también muchos de nosotros, sin decirlo, hacemos exactamente lo mismo que nosotros denunciamos que otros hacen mal. Algunos dicen, sí, Jesús es Dios, murió en la cruz, resucitó por mí, pero viven y actúan como si eso simplemente fuera un cuento de fábula para contar a los niños antes de dormir por las noches. Y esto, hermanos, es grave, porque ese interés, saber que se tiene esta perla de gran precio, ese tesoro invaluable, va a llevar a usted que corra por todos lados contándolo, presumiéndolo. Miren lo que tengo, miren a Cristo. ¿Acaso no es maravilloso? ¿No es lo mejor que puedes encontrar en esta vida? ¿Acaso conoces un mensaje de amor más grande que este? Pero así muchos callan y en vez de esto presumen de aquello que realmente le importa y le interesa. Miren el auto que me compré, miren las llantas que tiene, mira el motor de tantos caballos,
miren, tienen tal o cual cosa, mirá, consume tanto, es baratísimo, es buenísimo y así, asá, con todos los detalles, lo conseguí regalado y allí va por la calle presumiendo de su auto, acelerando en las esquinas y en los semáforos para que todos los miren, todos volteen la cabeza y vean su gran auto. Allí está el tesoro y el interés de esa persona. De igual manera debería ser aquellos que reconocen a Cristo como Señor. Lo presumo en cada paso de mi vida. Oh, muchos dirán, miren cuánto dinero tengo, miren cuánto trabajo, mirá en qué puesto estoy yo, mirá todo lo que hago, mirá todo lo que conseguí. Intereses que no dejan ver a Cristo como su Señor, sino el orgullo en su corazón que ha despojado a Cristo de ese lugar. Entonces, ¿se da cuenta? Uno presume exactamente aquello que le importa y dónde está su interés. Miren mi familia, miren mi novia, miren mi celular, miren mi auto, mira mi casa, mira mi ropa, mira. Pero alguien que realmente conoce a Cristo dice, no me mires a mí, mira a Cristo. No hay nada más importante en mí que mi Señor, que mi Salvador y mi gran Rey. Yo debo menguar, decía Juan, para que Cristo crezca. No me miren a mí, miren a Cristo. Allí está aquel del que yo les hablaba. Allí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mira mi lindo auto. Sí, pero es gracias a Dios. Qué buen trabajo que tienes. Sí, Cristo me ha bendecido. Qué maravillosa familia que tienes. Sí, solamente obedecí lo que Cristo me ha dicho. Y Él ha hecho que camine cerca de su voluntad y me condujo a esta voluntad. ¿Se da cuenta? Cristo es el interés. Cristo es el Señor. Y ahora, al igual que Cristo, mi interés no es hacer simplemente un mensaje moralista de conductas cristianas, sino que con todo esto estoy tratando y con el objetivo de que todos podamos ver y evaluar nuestra vida si estamos acertando o fallando. No estoy acusándolo, no estoy haciendo de mi dedo aquel que les muestre su maldad. Simplemente estoy queriendo hacer ver si realmente su respuesta es la correcta o no. Si estamos errando, si estamos yendo a Cristo o corriendo de Cristo. Si estamos mirando a Cristo o mirando las cosas de este mundo. Si lo estamos conociendo y reconociendo como nuestro Señor, o nosotros nos estamos haciendo y reconociendo como Señor de nuestras propias vidas. Estamos mostrando a Cristo, nuestro interés está en Cristo, en su amor, en su paz, en su perdón, o las cosas de este mundo se han llevado todo nuestro interés. Y este es el Evangelio. La dureza del Evangelio, como lo ha transmitido Cristo a estos fariseos, no era con la intención de castigar a nadie. Cristo quería sacudir a estas personas que estaban adormecidas, que estaban fascinadas por los intereses y las cosas de este mundo, y realmente mostrarle cuán severo era su pecado. Cuán distinta se veía su vida de una vida que siga a Cristo como su Señor, porque esto probablemente significaba que su salvación estaba
en peligro. Esto probablemente significaba que su vida eterna estaba en juego si lo tomaban livianamente. La idea nuevamente no es que se sienta atacado y salga diciendo de este lugar, bueno, tampoco hay que ser tan extremista, bueno, sí, total, todos somos pecadores, no creo que sea para tanto, todos mienten, todos pecan, no debe tener nada de malo. Y si esa es la respuesta que vino a su mente, su respuesta también es que Cristo no es su Señor. Este no es un ataque, es una sacudida para que despierte, para que deje de autoconsolarse, para que deje de mentirse con su maldad y despierte. Si estás cayendo de un precipicio, debes despertar y abrir tus paracaídas antes que sea demasiado tarde. Si entiendes que estás cayendo por un precipicio, lo único que te dará seguridad es ese paracaídas que puede salvarte la vida. Es ese paracaídas el que te puede hacer sobrevivir. Eso debe ser Cristo para cada una de nuestras vidas, en el cual nos aferremos y pongamos nuestra confianza de tal manera que demuestre que mi vida depende de ello. Y no se trata entonces de decir si quiero saltar o no al precipicio. Ya estamos cayendo en un precipicio y cada vez estamos más cerca de la superficie. La muerte es ese precipicio por el cual estamos descendiendo y tiene un límite. La muerte tiene un tiempo. Todos llegarán a esa superficie. Todos tocarán fondo, pero debemos despertar y aferrarnos a Cristo, porque solo Él puede apaciguar nuestra caída, solo Él la puede hacer liviana, solo Él nos puede hacer aterrizar en el objetivo, la vida eterna, nada más que Cristo. Y esto claramente debemos hacerlo hoy. Nunca sabemos cuándo será el tope de nuestro precipicio. Nunca sabemos cuán rápido caeremos. No espere, no confíe en que hay tiempo o en su capacidad. Hoy debería poner toda su confianza en Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. Y cuando lo consigas, no habrá duda que todos podrán ver cuán aferrado estás a Cristo, cuánto anhelas, crees y te aferras de este paracaídas, de Cristo, el único que puede salvarte. Y ahora no solo que tú tendrás seguridad y salvación, sino que ahora verás cómo los demás están cayendo en picada, sin control, a una muerte segura, y rogarás a ellos para que como tú se aferren al paracaídas, se aferren a Cristo, porque solo Él puede dar salvación y vida eterna. Ahora dejarás de ver tu vida como una buena vida, dejarás de verte a ti como alguien simplemente bueno, una buena persona, que no eres tan mala. Esos argumentos hacia la vida eterna o hacia la condenación eterna es como aletear los brazos fuertemente pensando que vamos a poder librarnos del impacto sobre el suelo. Es creer que tenemos la capacidad de volar y planear en una caída libre hacia las rocas. Entonces, mi esperanza deja de estar
en lo que yo pueda hacer. Mi esperanza ya no está en mis obras, creyendo que voy a aletear y me voy a salvar de esto, creyendo que mi caída va a ser suavizada. Si no abro el paracaídas, me estrellaré contra la superficie. Pon hoy tu confianza en Cristo, el Señor. Deja de mentirte. Deja de vivir como si puedas sobrevivir a una caída. Solo hay una manera de hacerlo y es Cristo. Muchos se aferran a esta vida pensando que durará por siempre. Muchos hacen y planean todo alrededor de que vivirán años y años y años. Muchos inclusive ponen sus dineros, sus fortunas, sus bienes tratando de lograr una vida más larga y extensa. Pero todos llegarán al piso. Nadie podrá librarse de la condena del pecado. Por eso, si Cristo es el Señor, la caída será leve y suave, sino el dolor de la caída durará por toda la eternidad. Vete hoy pensando en esto. No dejes que tu malvado y engañoso corazón nuevamente suavice la dura realidad. Debes hacer los cambios necesarios para vivir de acuerdo a este Señor. Esto es lo que llamamos arrepentimiento. Esto es lo que nos pide la Biblia, arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir y apartarnos de ahora en más de ella para poner nuestra confianza en Cristo, vivir por Él y para Él. Cristo, entonces, es tu Señor. En Él pusiste tu confianza y estás cayendo confiado con un paracaídas abierto suavemente al precipicio, o aún estás cayendo sin control pensando que tal vez puedas salvarte. No dejes pasar un día más. Despierta hoy, ya no hay tiempo. Tal vez no hay tanto tiempo como crees. Que Cristo sea tu Señor. Amén.